Solicitamos mantener su micrófono apagado, ya que en breves instantes vamos a dar inicio a la tercera sesión del taller. Sean bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión del taller en investigación y redacción de artículos técnicos, impartido por el doctor Manuel Cardona. En las sesiones anteriores ya se han abordado diversos aspectos que como investigadores deben considerar al momento de redactar un artículo técnico. Durante esta sesión conocerán algunos consejos útiles para la redacción. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Cardona. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una sesión más. En la sesión anterior estábamos platicando sobre la redacción de artículos. Les voy a hacer un recordatorio porque creo que es importante hacer un recorrido de lo que vimos. Pues en aquel momento hablábamos de que hay 3 niveles de redacción: básico, intermedio y avanzado. Hablábamos de que básico, pues lo que más predomina es que la persona, el autor, pueda sistematizar bien la información. Después un análisis intermedio en el cual se, se hace por lo general un análisis crítico de otras contribuciones. Y también, como ya se tiene bastante dominio del tema, pues además de criticar, se da una solución a esa crítica constructiva que se hace, ¿verdad? Si hay algunas deficiencias y se aporta con alguna solución. El nivel avanzado hablamos que es la creación de modelos, teorías o conceptos. En ese nivel ya pues creamos teoremas, por lo tanto tenemos que tener un dominio total del tema. Ya nosotros generamos nuestros propios fórmulas a veces o ecuaciones, nuestros propios planteamientos, ¿verdad? Que son obviamente totalmente originales. Hablamos también de la estructura del artículo, les comentaba, miren, no es una estructura general, eso va a depender también tanto del estilo de redacción de cada autor, como incluso de la revista o del congreso donde queramos publicar. Esa era una guía que les mencioné en su momento. Hablábamos de que sí, que el título, el abstract, palabras clave, la introducción y la parte de las referencias sí que pues siempre va, ¿verdad? Entonces vimos a qué hacía alusión cada uno de los elementos, el título, poner en orden los autores, es importante de acuerdo al grado de participación, el abstract, palabras clave. Le mostré un esquema de cómo podría ser el orden de la escritura, comenzando por la preparación de tablas de figuras, luego métodos, resultados, discusión, hablar de las conclusiones, luego al final la introducción, retocamos el tema de ser necesario, escribimos el abstract y complementamos las palabras clave. Esa podría ser la hoja de ruta, sobre todo cuando alguien pues inicia en el mundo de la investigación. Luego escribimos cada una de las secciones: introducción, métodos, resultados, discusión, agradecimientos, referencias. Hablamos también de que pueden utilizar un gestor, como el caso de Mendeley, que permite pues hacer muchas cosas con la parte bibliográfica, además de poder almacenar adecuadamente los artículos, clasificarlos, gestionarlos. También una de las ventajas que permitía generar citas bibliográficas para aquellos que inician en el mundo del Word a escribir un artículo, pues perfectamente se vincula, ¿verdad? Entonces es súper interesante cómo Mendeley puede servir para la parte de citas. Vamos a hacer énfasis también en ello en la próxima sesión, donde veremos un par de herramientas que nos pueden ser útiles. Vamos a revisar nuevamente la parte de Mendeley. Hablamos de que se debe citar todo, lo que no sea de conocimiento público. Si toman una figura de alguna parte, pues hay que ponerle cita. Si hacen una tabla basada en datos, pues por lo menos hay que poner basada en, y se ponen la cita de esos datos donde se han basado. Todo lo que no sea de conocimiento común, entonces hay que pues citarlo, ¿verdad? Eso sería una de las cosas.
En los anexos hablamos que son cosas opcionales para ampliar de la información, es decir, poner eh, un algoritmo posiblemente, poner más fotografías, tablas, una otra tabla adicional, pues para eso sirve la parte de anexos. Y hablábamos que en general un artículo puede tener título, abstract, palabras clave y luego el formato IMRD, que es introducción, método, resultados y discusión. Seguido de conclusiones, agradecimientos, si hubieran, referencias y anexos. También platicamos en su momento del formato de IEEE. Hablábamos que había para todo, para conferencias y para revistas. Platicamos la semana pasada de cuáles eran los pormenores del formato. Les comentaba que no había que cambiar absolutamente nada en el formato porque ya venía el tipo de letra, los tamaños ya vienen normados, entonces no hay que cambiarlo porque eso puede ser una posible causa de rechazo a la hora de enviar el artículo. Platicábamos que era recomendable escribir en primera persona plural, esa es la forma típica de redactar, que las ecuaciones se enumeran a la derecha en el formato de IEEE y que cuando se hace referencia a una ecuación no se refiere con el nombre ecuación, simplemente con el número, así como aparecen esos dos ejemplos. En el primero aparece en 2, ya se sabe directamente que se hace referencia a una ecuación, que es la 2. O escribiendo 17, pues ya se sabe que es esta fórmula. Entonces simplemente se pone el número entre paréntesis, no le vamos a poner escribiendo ecuación 17, por ejemplo. Y lo de la primera persona plural, platicamos que se prefiere el sistema de unidades, el internacional, el MKS, aunque también en algunos casos el CGS se puede utilizar. Con la gráfica platicábamos que lo más recomendable era PNG. Lo ideal sería que fueran vectoriales las imágenes tipo EPS, eso permitiría mejor calidad incluso, pero PNG está bastante bien, esos son los recomendados. JPG, pues lo que pasa es que tiene más grado de compresión, aunque si la imagen ustedes la han encontrado en algún lugar y solo está en JPG disponible, primero hay que obviamente citarla, pero si solo está en PNG, por lo menos hay que garantizar que la calidad sea lo suficientemente aceptable, que no se va a ver borrosa, al menos, o que no se vayan a ver los píxeles todos raros, porque como recuérdense que una JPG cuando se le hace un zoom a la imagen, pues lo que hace el algoritmo es interpolar los píxeles vecinos, el grado de gris de los píxeles. Eso hace que se genere ese famoso distorsión que en el lenguaje nuestro se le suele llamar que se ve pixeleado, dice la gente, pero es porque los píxeles se han interpolado con los colores de un píxel vecino y lo que sucede es que se ve así, ¿verdad? Es el resultado. En cuanto a figura, dijimos de que figura no se pone completa, sino que fig, punto y el número de la figura. Esa es otra forma también, tanto para comentar una figura como en el caption de la figura, así como aquí, para aplicar el método, consideremos figura 3, fig punto, espacio 3. Y en el caption igual, fig punto, en este caso 6, y la explicación. Pues todo eso veíamos, los de las tablas que se enumeran en romanos, y en la parte de arriba va el caption de la tabla, la explicación que tiene la tabla. El formato preferido para IEEE es el que se muestra ahí, que ustedes están viendo. Los headers de la tabla van con 2 barras, mientras que abajo en el fondo lleva en el bottom, en la parte de abajo de la tabla, lleva también una línea horizontal. No se recomienda, pero eso ya es cuestión de cada quien, tampoco IEEE les va a rechazar por eso, pero no se recomienda cuadricular todo, porque también no se ve tan bien pues el hecho de que tenga todo cuadriculado. Es el formato que normalmente incluso en la plantilla suele aparecer. Mencionábamos las conclusiones, las referencias, que hay diferentes formas de poder tener una referencia, ¿verdad? Cuando utilicen el gestor Mendeley, automáticamente genera las citas, eso va a ser lo importante. Pero se pueden citar libros, de hecho en la plantilla está esto, ya se los voy a mostrar. Libros, revistas, reportes, manuales, libros que estén en línea, journals que están en línea, papers, proceedings, tesis de maestría o doctorado. De hecho, voy a mostrarles esa parte. La plantilla, que yo creo que ya la mayoría conoce, esa es la plantilla dada por IEEE. Viendo los casos que mencionamos la otra vez, la semana pasada, recuérdense de que
cada palabra tiene que estar en mayúscula, así como están viendo ese texto. Vea que cada una de esta industria está en mayúscula, chatbot está en mayúscula, y uso, que es la primera palabra con la que se dice, también tiene que estar en mayúscula. Luego ponemos los nombres de cada uno de los autores. Se le suele poner la afiliación. En el caso de ustedes, imagínense que van a escribir un artículo, pues después de la afiliación hay que poner la universidad. O sea, aquí, por ejemplo, Mauricio saca como que iba a escribir uno, ¿verdad, Mauricio? ¿Lo Hola, conoces? ingeniero, sí, Vale. sí. Si fuera el caso de Mauricio, pues primero hay que quitar todo esto, ¿eh? Todo. No podemos dejar ni ese que dice first tampoco, eso se quita. Tendría que poner Mauricio saca. Y abajo va el nombre de la universidad. Todo lo que dice aquí tampoco es obligatorio ponerlo, pues lo mínimo que va a tener es Universidad Don Bosco. Vean cómo se mueve la plantilla, porque eso es lo malo de Word, ¿verdad? Y la otra semana vamos a ver otra opción para que no ocurra esto. Esto se va a modificar ya cuando los demás también se escriban, pero vea cómo quedan. Es por lo mismo, porque como es Word, y Word no está preparado en realidad para escribir artículos. Y aquí el correo, su correo, Mauricio, aquí el email va aquí. Lo demás lo pueden borrar. Esto lo pueden borrar, teniendo en cuenta siempre de las columnas, cómo se pone cada uno, ¿verdad? Eso va a ser lo único. Vean cómo se mueve. Eso es lo malo de Word, ¿verdad? Yo como normalmente nunca escribo en Word, pero esa es de las cosas que tienen que lidiar cada autor cuando quiere escribir en Word. Entonces, esos son por lo menos las 3 líneas básicas. Se puede poner como estaba, si se fijan, lo que pide la plantilla es primero el nombre y luego va la organización, el nombre de la organización, o sea, el nombre de la departamento, si acaso fuera Facultad de Ingeniería, Universidad Don Bosco, El Salvador y el correo electrónico. No es necesario ponerlos todos, solo tiene que llevar al menos el nombre, la afiliación y el correo electrónico. No hay que poner ni el país ni nada, pero si ustedes quieren lo pueden completar tal como dice ahí. Nombre del departamento, Universidad Don Bosco. Nombre de la organización, perdón, nombre del departamento, Facultad de Ingeniería. Nombre de la organización, Universidad Don Bosco. Ciudad y país, Soyapango, El Salvador, y el correo electrónico. Soyapango porque ahí está localizada la universidad. Y su correo electrónico. Esas son las cosas que deberían de poner. Eso sí, recuérdense que el orden es importante. Si pusimos aquí Mauricio Saca de primer autor es porque es el autor más importante. Más importante en el sentido de que ha colaborado más, que es el que a lo mejor llevó el proyecto, ¿verdad? El que estaba coordinando, el que hizo la idea, el que más ha participado. Y así van en orden de participación, pues así va puesto el orden de los autores. Es una de las cosas de las que hablamos la semana pasada. También vean que ya aparece toda el texto. Vean que el texto no hay que tener cuidado de no cambiarlo. Es decir, sobre todo cuando hagan un copiar-pegar de algún lugar. Cuando digo de un lugar es porque es de ustedes. No es que vayan a copiar-pegar cosas que no son de ustedes, ¿verdad? Eso nunca se debe de hacer. O sea, ustedes tienen información de su trabajo propio, y quieren pegar una parte de algún párrafo que ustedes tienen escrito por ahí. Claro que se puede, pero hay que tener cuidado con no cambiar el formato. Entonces, imaginémonos que ustedes tienen un párrafo. Voy a ver si agarro uno X, solo para que lo veamos. Ya se los traigo acá, dame un segundo. Ahorita les muestro. Vaya, supongamos voy a copiar el ODS número 7, solo para que veamos. Entonces, eso también no me acuerdo si la semana pasada lo platicamos, si no se los vuelvo a manifestar. Cuando hagan eso, si le damos pegar, vean lo que pasa, que se trae el formato de origen. Entonces ahí van a comenzar, de hecho, a cambiar el formato del paper. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ese texto es de ustedes y lo tienen en otro documento, en otro formato, bastará a la hora de pegarlo tener cuidado y pegar solo el texto.
este icono, Keep Text Only. De esa manera van a garantizar de que se respete el formato de destino, tal como pudieron ver ahora, ¿verdad? Que ya quedó pues en el formato que tiene la plantilla originalmente. Ahí mismo también ustedes van a observar cosas de las cuales estaba hablando, por ejemplo, las abreviaturas y los acrónimos, el uso de unidades. Aquí dice, utilice cualquiera, el SI o el CGS como unidades primarias. Evite combinar unidades de ambos sistemas. ¿Ya? No hay que mezclar la parte de las unidades con abreviaturas, ¿verdad? Eso lo platicamos. Todo lo que yo les comenté, pues aquí está escrito para que ustedes las puedan revisar. Numere las ecuaciones consecutivamente, alineadas a la derecha, aquí dice. Ya, y que evite utilizar use 1 directamente, not equation o EQ1, ¿verdad? Todo eso pues está aquí y más adelante van a ver la parte de la referencia como les menciono, ¿verdad? Que aquí está la parte de referencias. Lo interesante de Mendeley, les decía también la otra vez, que es súper genial porque permite hacer el vínculo. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión y utilizar Mendeley directamente acá. Para la otra sesión ya deberemos tener instalado también Mendeley Desktop. Ya le puede aparecer así como en la cinta referencias. Ahí le va a aparecer la herramienta, ¿verdad? Eso pero lo vamos a tocar hasta la otra semana. No quiero adelantarme. Aquí está el Mendeley Site y la parte esta que es Mendeley Site-O-Matic, le llaman aquí donde está la herramienta en sí. Eso es lo que platicábamos un poco pues la semana pasada. Comentarles que después de que ustedes envíen el paper, van a entrar en un proceso de revisión. ¿Cuál es ese proceso? Veamos y veamos un par de tips, un par de recomendaciones que esta parte de la sesión de este día. Hay que tener en cuenta que un artículo científico debe presentar innovación, nuevos conocimientos y contribuciones a la comunidad internacional. Conclusiones ya aceptadas por la comunidad no contribuyen a la construcción del conocimiento o avance de la ciencia. Por tanto, no va a generar, pues, nada y posiblemente no se lo van a aceptar. Lo más seguro es que no sea aceptado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pues, de que al final, si, aunque sea básico el experimento, pero que esté bien hecho, que sea distinto, que no vayan a copiar lo que ya está hecho. Puede ser incluso un paper en el cual se haga una descripción de algo, puede ser de tipo descriptivo el trabajo, pero si está bien elaborado, el método bien aplicado, las pruebas estadísticas bien hechas, entonces sí se lo van a aceptar porque van a ver que él cumple con lo mínimo, por lo menos en un congreso, que es a donde deberíamos de aspirar como primer lugar para publicar, ¿verdad? Congresos locales. Estamos platicando que con Escapan, que viene ya pronto, espero que ustedes puedan participar ahí, ¿verdad? Lo esperamos en Condescapan para que puedan enviar sus trabajos y que estos tips que estamos hablando pues les sean útiles para que no tengan problemas a la hora de ser aceptados. La redacción es importante saber cómo hacerla, porque no es como que estén escribiendo un trabajo de alguna materia o que solamente estén contando. Tiene su forma y la mejor manera de aprender a escribir es aprenderlo leyendo de lo que ya saben, de la gente que ha escrito. Entonces, lean papers, pónganse en ello, a analizarlo, cómo es que la escritura, cómo es el estilo. Si están escritos en inglés, van a ver cómo es el estilo, pues, de poner un verbo. Eso poco a poco uno lo va poniendo, lo va viendo y, por ejemplo, se van a dar cuenta de que no es que cómo se utiliza un verbo y que no normalmente se hace en infinitivo, no que se utiliza en pasado. Todo eso hay que aprenderlo, pero se aprende leyendo, ¿verdad? Leyendo de los demás. Eso va a ser una cosa crucial. Esa imagen describe perfectamente el proceso de revisión. Ahí como la ven de complicada, pues así es. Para que un paper sea aprobado para su posterior divulgación, ya sea en una conferencia o revista, es evaluado por un grupo de profesionales vinculados a la temática, sea un jurado evaluador. Decir,
ciertos revisores. Entonces hay revisores para poder determinar si el artículo está bueno o no. En el caso de un congreso, las revisiones son más ligeras, no son tan exhaustivas, no son tan difíciles. Ahí se lo aceptan o se lo rechazan. Normalmente no le van a dar tiempo a que pues sí reparen algo del paper. A lo mejor si se los aceptan, pueda que se lo acepten con observaciones, que el jurado diga, vaya, lo aceptamos, pero haga estos cambios. Y si no, se lo van a rechazar. Pero ese rechazo no va a implicar que lo puedan volver a enviar. En un congreso no sucede así. En el congreso solo dos opciones, o se rechaza o se acepta. Si se acepta, probablemente les digan, miren, hay que hacer estos cambios. O si no, pueda que, aunque es muy raro, que le digan, mire, se acepta completamente tal cual, sin hacer ningún cambio. También puede ocurrir, sobre todo cuando ya tiene mucha experiencia en la parte de redacción, puede ocurrir eso, pero no es tan habitual, ¿verdad? Que ocurra. No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta el momento. El lenguaje tiene que ser adecuado para que los editores y revisores puedan entender el artículo. Hay que tener en cuenta que un editor es una persona que el equipo, digamos que la editorial ha confiado en esta persona por su vasta experiencia, porque tiene mucho prestigio, ha confiado en que sea la persona encargada de gestionar los artículos. Entonces, todas las revistas tienen su editor en jefe, así se llama, editor en chef, editor en jefe. Ese editor es el jefe, digamos, de la revista. Y lo que hace esta persona es que a él le llegan en una plataforma le llegan los artículos para lo que se pretenden publicar y él asigna revisores. Luego, pues, él recolecta las observaciones de los revisores y él toma una decisión, pero la decisión la toma el editor. Eso es lo que suele pasar con el proceso. En una conferencia es igual. Van a haber ciertos editores que son los que van a estar encargados, o uno o más, dependiendo de cómo se maneje. Ya les voy a mostrar unos casos ahí. Pero esa es la forma. ¿Qué se puede recomendar de esta parte? Escribir frases directas y cortas. Una idea por frase va a ser suficiente. Hay que evitar afirmar mucho lo mismo. Y también utilizar los tiempos verbales adecuados. La gramática también es importante porque si no, puede ser que nos rechace incluso el artículo por la gramática. De hecho, hay quienes que con solo encontrar un par de errores ortográficos o gramaticales al inicio ya no van a seguir leyendo el resto del artículo. Preguntas típicas de los evaluadores. ¿Hay una hipótesis clara? ¿Es la pregunta del problema abordado importante y relevante? ¿Es interesante el tema para el público objetivo o no? ¿Se cita la literatura de forma apropiada? ¿O también se citan las referencias más relevantes? ¿Tiene claro el diseño de la investigación? ¿Presenta un aporte a la temática o no? ¿Está bien justificado lo que están planteando los autores? ¿Han sido abordados bien los resultados o no? Todos esos detalles nos lo hacemos como revisores. Ya les voy a poner un par de casos. Vamos a aprovechar también a que conozcan eso. Y entre las principales causas por qué se suelen rechazar es porque o no se tiene muy clara la hipótesis o qué se quiere resolver, ambición excesiva y nos desenfocamos del tema central, el tema no es relevante, falta de preparación o investigación antes de someter el manuscrito a su revisión, mal diseño del caso de la aplicación, mala escritura o aplicar también de manera sobregeneralizada los hallazgos, no seguir el formato adecuadamente, no leer la guía de autores. Eso es lo primero que tienen que ir ustedes a leer cuando quieran publicar un artículo. Ir a leer la guía de autores. Es el Author Guidelines. Porque ahí les va a decir todos los pormenores de cómo esperan que se escriban los artículos. Cuántas páginas mínimo, cuántas páginas máximo, si va a estar en inglés algo, si va a ser en español, qué plantilla se va a utilizar.
todos los pormenores van a estar en la guía de autores. Entonces es lo primero que hay que ir a leer. Otra causa de rechazo es que se envía un paper a una revista, pero el tema del paper está fuera del scope de la revista, está fuera de lo que la revista está esperando, pues de los temas centrales de la revista. Eso también es una causa de rechazo. Y no tiene nada que ver con que el paper está mal escrito, es que no corresponde al área. Vean esta queja de un editor, de una prestigiosa editorial, ese era el Sevier. El editor decía, es decir, antes de mandar a los revisores, porque el editor le da un vistazo rápido. Este artículo está muy debajo de mi límite. Me niego a gastar tiempo intentando entender qué quiere decir el autor. Además, realmente quiero mandar el mensaje de que no puedo someternos manuscritos de mala calidad y esperar que nosotros lo arreglemos. Mi regla general es que si un resumen tiene más de 6 errores gramaticales, no gasto mi tiempo leyendo el resto. Y eso es lo que normalmente hacemos, pues, al ir a ver algo que está fuera de regla, que está gramaticalmente malo, de entrada lo sacamos, pues. O el hecho que tenga más páginas. Hace poco me llegó un artículo para un congreso de México, 8 páginas tenía, pues yo no lo revisé, simplemente rechazado, excede el número de páginas. No leyó la guía de autores, porque ahí está claro que para un artículo de conferencia máximo, son 6 páginas y mínimo 4. Si el lenguaje impide que los editores y revisores entiendan el contenido, en el mejor de los casos, el artículo se va a retrasar, si es que fuera de revista. Si no hay congreso, se lo van a rechazar. Nunca va a ser publicado. Ese es el proceso, ¿bien? Y ahí están los 3 autores, autor, editor, revisor. El autor inicia el ciclo, inicia como sometiendo el artículo. El editor vea o verifica si se cumple con los requerimientos básicos, si tiene el formato, si no tiene esos errores gramaticales, porque es muy feo, porque eso lo van a enviar a los revisores si vemos que no está buen escrito de entrada, tiene muchos errores, o vemos que tiene más de 6 páginas si fuera de conferencia. Entonces, ¿qué va a hacer el editor? En este caso, no cumple con los requisitos, rechazarlo directamente. Fuera, y ya no se va a considerar. El otro caso es que cumpla con los requisitos básicos. Una vez pase ese primer filtro, le asigna revisores. Entra en el proceso de revisión. Se puede tardar varias semanas. Son por lo general 3 revisores por cada paper. Regresa la información al editor, donde él recolecta todas las recomendaciones de los revisores y en base a eso toma una decisión. O rechazarlo completamente o se rechaza, pero digamos, se da oportunidad que lo vuelva a enviar porque se requiere que se haga una revisión, que se modifique. Luego le llega al autor y la comunicación diciendo, vaya, miren, está rechazado, pero puede enviarlo de nuevo con observaciones. El autor revisa el artículo, lo actualiza, vuelve a ver el artículo, verifica nuevamente e inicia el ciclo. El editor verifica que cumpla con los requerimientos, vuelve a los revisores, ven si cumple, colecta, ahí puede tomar nuevamente que se vuelva a rechazar y que pida nuevamente actualizarlo, vuelve a hacer el mismo ciclo hasta que toma una decisión, o lo acepta el editor o lo rechaza. Este es el caso de un artículo para revista. En un congreso no es más fácil porque se envía el artículo, el editor lo agarra, ve que cumple con lo mínimo, tiene 8 páginas, pues lo rechazamos directamente. Cumple con lo mínimo, sí. Se le asigna a revisores, los revisores mandan su información, el editor recolecta, se toma una decisión, solo 2 decisiones, o se rechaza o se acepta, pero se acepta con 2 cosas, o se acepta tal cual, sin cambio, o se acepta con cambios menores. Ahí se le sugiere al autor que actualice tal cosa. Esa es la forma, digamos, del proceso de evaluación de un paper. ¿Qué decisiones podemos encontrar? En el caso de que fuera un journal, una revista, pues aceptado. La aceptación de que un trabajo sin que implique ningún cambio es prácticamente improbable. Es de las situaciones más extraordinarias. O sea, hasta los mejores trabajos o los mejores científicos siempre les hacen observaciones, aunque sean aspectos formales o aspectos mínimos, pero alguna observación va a haber. Es improbable que esto ocurra. Pero es lo mejor, ¿no? Que diera aceptado tal cual. La otra es que sea rechazado completamente. Esto implica que a la revista no le interesa
que se ha publicado. Hay comunicados en IEEE que depende del estilo del editor, pero algunas veces el mismo IEEE menciona en algún momento pasado que dice su artículo ha sido rechazado y le sugiere, imagínense cómo son de complicados. Alguna vez vi algún material que IEEE repartía sobre el proceso de publicación de artículos, que en el mismo PDF, no era una PowerPoint que ellos tenían de documentos auxiliares, digamos, para que la gente aprendiera a redactar. Justo decir una de las causas de rechazo y decía después, se le sugiere de que mande el artículo a una revista de menor prestigio. Así de duros eran en IEEE, ¿verdad? Y así son, de hecho así somos, pues me pongo también en el lugar cuando revisamos artículos, sobre todo en revistas ya de prestigio, ya les voy a mostrar una también. A mí me ha pasado un par de veces y toca ser duro. Ahora, no hay que tomar, se los digo como consejo también, no hay que tomar esas causas de rechazo de manera negativa. Es una oportunidad para aprender, porque no nacemos escribiendo artículos científicos y vamos aprendiendo en el camino y leyendo y viendo cómo los demás escriben, aprendiendo de los errores, de esos rechazos. O sea, no crean que de entrada, ya lo vamos a aceptar, ¿no? Esas causas de rechazo hay que tomarlas como oportunidades de mejora, de ver en qué estamos fallando y cómo podemos crecer. Entonces, para eso es que se sirven también esas causas de rechazo. Y sí, los revisores somos duros en general, sobre todo si el artículo es enviado a una revista prestigiosa, un Cuartil 1, por ejemplo, eh, son directos, ¿verdad? Y directo, el trabajo no es adecuado para la revista, el nivel es malo, el nivel es mínimo, busque otra revista porque de menor calidad. Eso así directamente somos para sugerir, ¿verdad? Porque hay que garantizar la calidad también en las publicaciones. La decisión más adecuada sería que nos dijeran, vaya, es aceptado con cambios menores. Esta sería la ideal, ¿verdad? Básicamente hay que hacer los cambios que los revisores dicen, normalmente relacionada con alguna explicación adicional, mejorar un poco la gramática, la redacción, agregar un poco más de datos, algunas cuestiones, pero son fáciles de resolver. Hay que seguir al pie de la letra todas las recomendaciones, aunque sean menores, para que no tengamos problemas. Aceptados con cambios mayores, puede también ser otra forma. Ahí cada autor decide si sigue en el proceso, es decir, si hace los cambios o no, porque cambios mayores implica incluso volver a repetir el experimento, volver a tomar más datos y hacer todas las pruebas, y eso puede gastar un montón de tiempo. Entonces, ya los autores deciden si hacerlo o simplemente pues deciden buscar otra revista, otro lugar donde publicar. Si no son factibles, pues se retira el trabajo y se pone en otra revista. Lo que sí es que nunca vayamos a enviar todos artículos al mismo tiempo, perdón, nunca se va a enviar un artículo a dos lugares al mismo tiempo. Yo he visto algunos en su momento en mi carrera de investigador, alguna vez he visto que algún estudiante ha hecho eso. Desde el punto de vista nuestro, digamos, he revisado de que no es voluntario, digamos, ese error. Es por el mismo desconocimiento de cómo funciona esto. No pueden enviar ustedes un artículo que está siendo sometido en otra revista, en un congreso. No se puede repetir ese envío para otro. No, eso no, primero no es ético y segundo están violando la ética, están violando los códigos y normas de publicaciones. Algo que está publicado no se puede volver a publicar, pues. Entonces no es recomendable, de hecho no se debe de hacer, de que se someta un artículo a algún lugar si ya se ha sometido a algún otro lugar. ¿Sí? Les decía de que no envíen a dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Eso no es ético. Pero algunas veces lo he visto, pero como que ha sido involuntario, ¿verdad? Ha sido involuntario.
Bien, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Para la parte de cómo se gestiona y la parte de la ayuda de artículos. Vamos a ver un par de casos y relacionados con eso. Vamos a aprovechar de un segundo, les voy a compartir algo que puede ser de interés para que vean cómo funciona esto. Primero, quizás comentarles que en el caso de los editores, ¿se acuerdan que les decía editores para un congreso? Normalmente hay un solo editor, que es el editor, el jefe, digamos, del congreso, pero también a veces se asignan editores auxiliares que, que tienen que ver, o que editores asociados, se les puede llamar así, que tienen que ver básicamente con las áreas. Veamos este congreso, Andescon. Andescon es un congreso que se hace en el Consejo Andino, en América del Sur, que también se cambia de sitio año con año. Vamos a ver Andescon. Este año va a ser en Barranquilla, en Colombia. Entonces, fijémonos unas cosas que son importantes. Primero, veamos donde dice Authors, Call for Papers. El Call for Papers es el nombre que, aunque en español también se le suele llamar Call for Papers. Algunos le llaman llamado a trabajos, llamado a artículos, llamado a ponencias, y algunos otros pues dejan incluso en español la palabra en inglés, pues la frase en inglés, Call for Papers. Ya sabemos que Call for Papers se refiere al llamado a trabajos de investigación, a paper, pues básicamente, está como dice la palabra, ¿no? Hay que tener en cuenta todos los pormenores, es decir, si quisiéramos publicar aquí, lo primero que vamos a ver es revisar esta información. Decir que va a ser en persona, ¿verdad? Si el COVID lo permite, en caso especial van a ser por vía virtual, y también ver las áreas. Dice que la conferencia cubre ambos partes, conceptos teóricos y prácticos relacionados, pero no limitados a. Y pone todos estos, estos son los temas, los grandes áreas, digamos, circuitos, sistemas y dispositivos electrónicos, comunicaciones, inteligencia computacional, computer and software engineering, y todas estas, ¿no? Entonces, que muchas veces a eso se le llaman tracks y tienen que ver con las áreas de triple E, con las áreas que ustedes ya conocen, ¿verdad? De las diferentes sociedades que tienen triple E. Por lo general, cuando es así, cada una de estas áreas tiene un editor, que es el que va a gestionar los papers. Y hay que leer detalladamente esto. Miren, esto hay que tener cuidado con el paper submission, que dice que los artículos se deben someter en digital, en formato PDF, a través de la página para someter artículos. Los papers tienen que estar escritos en inglés. No sé por qué a veces los autores no se toman el tiempo de leer esto detalladamente. Yo soy revisor para este congreso. Y el año pasado me llegó, no solo uno, creo que dos artículos. Cuando los vi en la plataforma estaban escritos en español, o sea, de entrada para afuera, pues porque tiene que estar escrito en inglés. Esa es la regla. También tiene que utilizar el formato de triple E para conferencias, aquí lo dice claro. Otra cosa que he rechazado, pues me llega en formato a saber. Entonces, fuera también de entrada. O que les dije hace rato me llegó. El máximo número de páginas, 6 por artículo, incluyendo las ilustraciones de referencias. Un artículo de más de 6, aquí sí lo pueden aceptar, dependiendo del congreso, pero hay que pagar más. Ya van a ver que no sale ni barato cada página adicional, por lo que hay que pegarse 6 páginas. Cada artículo tiene que indicar apropiadamente o tiene que aplicar indicadamente para el scope de la conferencia. Tiene que ser original, ¿verdad? Dice de que los papers sometidos a Andecon van a seguir el proceso de par a doble ciego. Esa es una cosa interesante también para que ustedes aprendan este día. Ahí dice Double Blind Review Process. En la parte de revisores hay dos formas de hacerlo. Una que se llama Single Blind Review Process y una que es Double Blind. En el Single Blind, la cosa es que en el single blind lo que pasa es que el autor no sabe quién está revisando el paper, no sabe quién es el revisor, pero, pero el
revisor sí que sabe quién es el autor. Porque el paper no llega, ahí está el puesto, el grupo de autores, o si fuera un autor, pues ahí está el puesto, el nombre del autor. Es el single blind. El revisor sabe quién es el escritor. Por lo general, como a veces revisamos para todo el mundo, pues yo no, pues yo aunque sepa el nombre, saber quién es, ¿verdad? Y el otro es el double blind, como está aquí. El double blind, lo que sucede es que el editor, antes de enviárselo al revisor, le quita los nombres, de tal manera que ni el autor sabe quién le resta, quién ha revisado, ni los revisores saben quiénes son los autores, porque el editor se lo quitó. Es el proceso double blind. Eso se hace así para evitar conflictos de intereses. Es decir, porque lo conozco, le voy a hacer el favor, ¿verdad? Voy a ser más suave con la revisión. Para evitar eso se hace el tema de revisión a doble ciego, double blind. Eso y claramente lo dice. This means that the authors of the submitted papers will need to remove all information revealing their identity. Es decir, que los autores cuando se suban no vayan a dejar su nombre, que lo quiten. Entonces, no, eso significa que no lo van a hacer ellos, pero no, que el autor tiene que tomar en cuenta esto. Esto incluye author names, nombres, afiliaciones y referencias de agencias que están patrocinando la investigación. Claramente está en la guía, ¿verdad? Cómo debería de enviarse. Todos los papers aceptados y publicados en la conferencia van a ser sometidos para inclusión en la IEEE Explore. Tampoco se garantiza que porque lo aceptó y se publicó, porque lo aceptó y lo presentó, se va a publicar ahí. IEEE se reserva el derecho. ¿Cómo? Pues después que pase por la herramienta que ellos tienen, si no cumple con el formato, por eso antes se les ha dicho, si no cumple con el formato, ya incluso se puede ser rechazado por IEEE Explore y entonces no dejarlo publicar. O si está baneado, como se suele decir en español, no esa palabra que está ban, que significa de que al final el autor está en lista negra. Entonces, pueda que el Congreso no se haya dado cuenta que está en la blacklist de IEEE, pero que a la hora de quererlo publicar ahí se den cuenta que está en lista negra, ¿verdad? Eso es cuando alguien ha infringido algo de IEEE, como por ejemplo que ha hecho trampa a nivel ético con algo, ¿no? El hecho de que alguna vez falló y publicó algo con exceso de plagio, por ejemplo. Eso hace que entre en la lista negra. También menciona que todos los artículos de las ediciones de Endicott han sido publicados con Scopus. Y eso es interesante porque Scopus es la métrica con la cual se mide el rendimiento de investigadores y de agencias, de universidades, de instituciones para los rankings. Por eso que es sumamente importante. También vean que dice cada paper aceptado, al menos uno de los autores tiene que registrarse y presentarlo. No solo porque lo envíen y se lo acepten, lo van a publicar. Hay que ir ahí y presentarlo. Tiene que registrarse, tiene que pagar por eso. Y claro, ahí dice, no show paper will not submitted for inclusion. Es decir, que si no se presenta, no lo van a meter, no lo van a enviar a IEEE. También, all paper will be cross-examined. Es decir, de que van a utilizar un software de antiplagio para poder ver si cumple o no también. Todos aquellos papers típicos que pasan del 15% de similitud son rechazados también por considerarlos que tienen mucho material que han sido tomados de un paper que ha sido publicado anteriormente. No importa si el paper es del mismo autor, no importa, porque eso es un autoplagio básicamente. Lo que sí que se pueden incluir cosas, pero hay que citarlas. Y sobre todo, no hay que ir a copiarlo de otro paper y pegarlo, de aunque fuera nuestro. Hay que evitar entonces eso, porque si no, se va a disparar la alarma de que el paper está con mucho porcentaje de coincidencia con algún paper adicional. A nosotros como revisores nos dan la herramienta para verificar e incluso nos salen dónde está coincidiendo el paper con lo que está publicado anteriormente, qué párrafo, qué porcentaje, todo nos sale. Así que hay que tener mucho cuidado también con eso. Y además, poner las plantillas, tanto para Word, para LaTeX, o para LaTeX en línea, como es Overleaf. Hay que tener
Entonces, en cuenta esta parte, la parte de paper submission. Normalmente para someter el artículo hay varias formas, hay varios mecanismos que los organizadores utilizan. Uno de ellos es Easychair, quizá el más utilizado, Easychair. Esa es la interfaz, de hecho ahí está Desconce, Sofía. Aquí está para ingresar como author, ¿verdad? Como autor. Eso es la parte de poderlo someter. ¿Qué habría que hacer? Simplemente, si vamos a ingresar como autor, bueno, de hecho tengo un artículo puesto ahí, ¿verdad? Si quiero un artículo de New Submission, no lo voy a someter solo para que ustedes vean. New Submission, vamos a elegir el track. Esto van a hacer ustedes cuando publiquen con Escapan, cuando quieran enviar el trabajo. Hay que ver el track en este caso, que sería las áreas. Pero esto es lo primero, supongamos que nosotros fuera de Robotics Information Systems. Luego el first name, last name del autor, correo, país, organización es la Universidad Don Bosco en este caso, si estuvieran ahí estudiando, autor, segundo autor, el corresponding author, que sería el autor para correspondencia, normalmente se suele dejar el primer autor, que es el autor que va a recibir la comunicación, autor 3. Normalmente se le quita esto, pero solo se le deja el primer autor como corresponding author. El title del artículo, el abstract, keywords, están separadas por línea, es decir, imagínense que fuera robotics, machine learning, Integra, por ejemplo, están separados uno por cada línea. Y luego subir el archivo, como el paper, ya hablamos submit y ya con eso someten el trabajo. Ahí van a ver, por ejemplo, esta submission. Este es el que se hizo, ¿no? Aquí está, el título, el track que les decía. Hemos sometido un design of final effect using modular modes for Soul Robotics, el abstract y los autores, ¿no? Esa sería la forma de poderlo someter a EasyChair, ¿verdad? Esa es la forma con la que se hace. Vamos a ver una cosa, un segundo. No significa que sea la única forma de enviar, porque eso va a depender de cada organización del Congreso, pues si va a usar o va a usar EasyChair o va a usar otra plataforma para poder gestionar sus papers, eso depende, ¿no? Ahí están viendo otros en los cuales he participado. Vamos a ver por ejemplo, en ICE Milán, el año pasado, por ForChair, para que vean. Como Chair yo puedo ver todos los papers, ¿eh? Están todos los que llegaron a ese congreso. Llegaron, de hecho, 95 artículos, ¿no? 95. Publicamos como 30, como el 30% fue el ratio de aceptación, ¿no? Entonces, eso fue, vamos a ver el estatus de submission. Yo como editor y jefe de todo esto, yo puedo ver todo. Ahí están los aceptados y los rechazados, ¿no? Un montón de rojo rechazado. Entonces, para que ustedes vean algo, vamos a ver cualquiera, solo para que lo veamos para cuestiones del por qué. Por ejemplo, el primer revisor, que es Satya Pascal Yadav, que es un colega de la India, ¿qué ha dicho él? Strong Reject. O sea que le puso la peor puntuación. Ahí pone There AC, que es Editor in Chief, diciendo, se está refiriendo a nosotros. Este artículo se enfoca en un tópico relacionado con un sistema de salud, un asistente del sistema de salud. Los autores no han explicado apropiadamente. Finalmente, utilizan pocos datos métricos para demostrar que el trabajo ha sido alcanzado o futuros prospects. Estas son la listado de cosas que él dice.
Es importante que esté claro y estructurado, etcétera. Ahí está, la literatura está mala de la revisión. ¿Ya? Eso es. Yo lo rechacé también, yo lo revisé también. ¿Pero qué le puse? Strong reject. ¿También por qué? Porque el paper tenía un 33% de similitud. Por lo tanto, el paper tiene que ser rechazado. Es más, aun cuando esta persona no asigné un tercer revisor, pero cuando esta persona puso esto, yo después vi la herramienta de plagio, pues para afuera, porque nosotros no íbamos a admitir papers que tuvieran más del 15% de similitud con otro artículo publicado previamente. Hay que ver un caso entonces claro de por qué se rechaza. Vamos a ver otro. Vamos a ver este, digamos. Pues parece que estaba fuera de foco también, ¿no? Uno que el título no está enfocado en los temas, digamos, que nosotros estábamos planteando. De hecho, ambos, ¿ven? Está fuera de foco, ¿verdad? Es decir, fuera de la área en la cual se esperaba. Hay otros que están bien puntuados, por ejemplo, vamos a ver uno de los que están buenos puntuados, para que vean también el contraste. ¿Qué dice Aditi Sharma, que fue uno de los revisores? De que los autores han ilustrado el procedimiento de minado utilizando KNN, tiene que ver con un modelo de redes neuronales, que dice que la precisión fue del 7.03%, que está bien escrito en todos los aspectos, etc. Y también Ashish Mishra, que era otro de los revisores, una persona de la India también, Strong Accept, o sea que él le dio una puntuación más alta también. Está bien escrito, el manuscrito del paper, han explicado muy bien los modelos de clasificación. El manuscrito utiliza la técnica basada en pesos, etcétera. Ahí claramente dice esto, ¿no? Eso es las recomendaciones de los revisores, ¿verdad? Entonces, eso es como se les suele revisar a las personas, ¿no? que han enviado trabajos. Yo como editor después veo ponemos un umbral, digamos, decimos, arriba de 1.5 se va a aceptar de puntuación, y como esto, ¿no? Todo lo que esté abajo de 1.5, fuera, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que se suele utilizar a veces. Algunas veces otros están rechazados, aun cuando tengan un poco más de puntaje, pero se rechaza porque tal vez tiene plagio, por ejemplo. Eso suele pasar, que como somos varios revisores, puede que algún revisor no haya usado la herramienta, pero después nos damos cuenta de que tiene algo de especial, pues, tiene plagio, etcétera, puede que se termine rechazando. Eso es, básicamente. Y también comentarles que, vaya, en este caso, se imaginan lo de los tracks, hemos hablado, está separado por tracks, van a poder observar ustedes claramente el caso. Comités, Technical Program Committee, ahí va a aparecer. Ahí están los tracks para comunicaciones, pues con esta persona es el encargado. Computer son ellos. Yo les había dicho que estoy aquí por ahí, tengo que aparecer. Ahí está robótica y sistemas automáticos o sistemas de control automático. Que vieron que también, pues, yo llevo el tema ese del Congreso. A mí me llegan los artículos relacionados con robótica y con automatización. Yo recibo los trabajos y así los revisores y después yo voy a ver también qué papers son aprobados y cuáles no, pues eso también es parte de mi trabajo como editor. Lo que pasa es que también con este clase con esos otros aspectos hay que revisar los precios. Estos son bien altos, por ejemplo, vean, 250 vale para un miembro estudiante y solo incluye el registro, no incluye como con Escapan que les puede incluir hotel o hacer un combo, pues aquí no, este es solo el registro. Entonces son precios bastante altos. El que van a participar, el que pueden participar ustedes es con Escapan. Ahí lo vamos a esperar, ojalá que todos los que estemos aquí puedan presentar artículos, ¿verdad? Y los esperamos. Vean que una de las cosas importantes y que hay que tomar
muy en cuenta es que 6 páginas máximo, mínimo 4, seguir el formato de AAA al pie de la letra. La ventaja de este congreso es que primero va a ser en el país, no va a ser caro, se va a publicar en IEEE Explorer. Yo estoy ayudando con toda la parte de gestión de papers del congreso. Puede ser escrito en español, eso es una de las cosas interesantes. Si no tienen muchas habilidades para escribir en inglés, solo hay que tener en cuenta que el título, abstract y palabras clave tienen que estar escritas en inglés. Eso es lo importante. Los artículos pueden estar escritos en inglés o español, pero si se escriben en español, tiene que estar el título, abstract y palabras clave, tiene que estar obligatoriamente en inglés, si no, no se lo vamos a poder aceptar. De entrada se va a rechazar. Este es la información de la página, ustedes pueden verla en el URL y AAAconEscapan22.com. Tienen hasta el 23 de julio como fecha primera para enviar artículos. Después, a lo mejor, el comité decide si se da una semana más, por ejemplo, para poder enviar trabajos. Pero eso es la fecha que está. Bien, hasta ahí vamos a cerrar con la sesión de este día para aclarar las dudas que puedan haber surgido. De hecho, eso es una pregunta. Una consulta, la guía de autores en sí son estas consideraciones de las que nos habla para cada congreso o hay algún documento extra, las plantillas en el servicio web de AAA. Esas son la guía de autores. Y también, cuando es una revista, sí está claro, dice Author Guidelines para poder publicar, ¿no? Eso es. Pero para congresos, esas son las guías de autores. Las que estuve leyéndoles, que decían ahí en detalle cada una de las cosas que van a esperarse, ¿verdad? El número de páginas, etcétera. Eso es así, ¿verdad? Pero cuando es una revista, sí, ahí dice claramente aparte, dice Author Guidelines, o guía de autores. Pero de lo contrario, en un congreso son las que estuvimos leyendo, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pueden ponerlos también en el chat. Muchas gracias, doctor Cardona. Pues sin duda todos sus consejos de gran valor han sido pues recibidos por los participantes. Pues en este momento vamos a dar ya el espacio destinado para que puedan realizar consultas. Así como dijo el ingeniero, pueden escribirlas o pueden levantar la mano y poder cederles la palabra. Creo que aquí en el chat, ingeniero, hay consultas. No Muy sé si bien. ya las puede visualizar. Sí, está la consulta que vi, bueno, una que decía si van a compartir los videos, sí, eso bueno que sí ustedes lo van a compartir, después van a informar. Y la otra fue la que decía Josué Aldana, que ya le respondí. Ahora me llegó otro. Julio Maya, ¿cuál es el mayor estándar de redacción que podemos seguir para que vayamos con un nivel que nos dé un resultado más seguro? Yo les sugiero que lean artículos, si es posible, de revistas. Cuando uno hace la búsqueda en IEEE Explorer, ahí dice journals. Esa puede ser una. Y la otra cosa que les puedo aconsejar, MDPI es una de las editoriales también más prestigiosas a nivel mundial. MDPI, eso no es IEEE, pero se la recomiendo porque son artículos, digamos, que son open access, lo pueden descargar sin ningún problema. Entonces, en MDPI, por ejemplo, aquí, miren, vamos a darle un segundo. MDPI. MDPI tiene un montón de artículos y de áreas, digamos. Si le damos journals en MDPI, solo que le pongan MDPI en el buscador, van a poder y ver toda esta revista, ¿no? Por áreas. Pues voy a bajarlo rápido para que la vayan viendo cuántas son. Es exagerado, una de las editoriales más prestigiosas también a nivel mundial. Tienen 393 revistas, todas son open access, es decir, que todas las pueden ustedes
ver y descargar los papers. Ya van a ver, por ejemplo, MDPI. Yo ahora estoy como editor de una de las revistas de ellos. Micro Machines se llama la revista. Y estoy trabajando en un special issue, que es como una temática especial, digamos. Que yo le puse el título MEMS, que es Microelectronic and Mechanical Systems, Micro Grippers and Their Applications. MEMS son sistemas nanotecnológicos, ¿no? Y micro grippers, que son micropinzas. Esta es la temática que puse para el Special Issue, pertenece a la revista Micro Machines, que es un cuartil 2 a nivel mundial, es una revista de Suiza. Como pueden ver, ahí aparezco como editor principal, ¿verdad? Lógicamente, Universidad Don Bosco, para que vean que aparecemos también a nivel mundial como universidad, una de las revistas más prestigiosas. Lo interesante de estas es que para el autor sí tiene que pagar. Tiene que pagar 2.000 francos si quiere publicarlo ahí, después de ser aceptado. Pero para el lector, digamos, no, era un volumen 13 2022. Aquí están los volúmenes. Me meto en la revista, puedo ver la tabla de contenidos también. Y a mí me interesa leer este artículo porque está relacionado con, también puedo utilizar la herramienta de búsqueda, pero vaya, yo quiero este artículo porque me interesa. Ahí pueden descargar el PDF sin problema, no como IEEE que ya saben que hay que pagar, sino es Open Access. Entonces ahí están. Entonces, este tipo de revistas que son cuartiles buenos, eso es lo que se recomiendan, porque ahí uno va a darse cuenta la forma de cómo se escribe, la forma en cómo los autores abordan la temática, el estilo, qué pruebas suelen poner, qué tipo de conclusiones dan, cómo ponen las conclusiones un autor, porque estos han sido aceptados, estos artículos, ¿verdad? Son estudios obviamente más profundos. Y la otra vez, creo que yo les ponía un caso de uno que publiqué ahí en la Sensors. Sensors se llama la revista, es un cuartil 1, incluso más alto que la Micro Machines. Y aquí pueden ustedes descargar el artículo completo sin pagar absolutamente nada. Al saber que esta revista es un cuartil 1, ya sabemos de que estamos hablando de una buena revista. Una revista que tenga un factor de impacto arriba de 3.5, vean aquí ese impact factor. Una revista que tenga arriba de ese factor de impacto 3.5, estamos hablando de una revista de las grandes ligas, como se le suele decir en investigación. Es una revista top a nivel mundial, ¿verdad? Y vean que está rankeada bastante bien, ¿verdad? Entonces eso es cómo debería de leerse. Aquí está el artículo, por ejemplo, lo pueden consultar, ver la forma de escribir. Eso va a dar pie también a que puedan mejorar en la parte de redacción. Vemos si alguien más hizo alguna otra pregunta. Si no, pueden hacerlo por el micrófono también. Pregunta, si una persona, bueno, Nicole, si una persona me brindó datos por medio de una conversación y quiero colocar algo que me mencionaron, ¿cómo se debe citar eso? Bueno, la forma más fácil va a ser lo siguiente, miren. Nicole se va a ir en Word, por ejemplo. El látex es otra cosa, pero no estamos viendo látex ahorita, lo voy a explicar cómo debería ser en Word. En Word, pues, en la parte de referencias, hay que irse, en la parte ya les va a aparecer, pero está un poco atrasado, creo yo, la parte del internet ahorita. En la parte de referencias, hay un apartado donde dice citation, bueno, citaciones, citas y bibliografía, en español. Van a observar que dice Manage Source, cogestión de fuente, va a ser en español. Ustedes pueden darle acá donde dice New. Si le damos New, vamos a tener la posibilidad de elegir el tipo de fuente. Book, Section, Journal, Article, Reporte y más adelante ahí dice Interview. Como entrevista lo puede poner, Nicolás. Ahí ponerle Interview, el título,
quién fue el entrevistador, el año, el mes y el día. Y automáticamente ya va a poner la cita, ¿verdad? Imagínense que estuviéramos hablando de qué sé yo, IoT. El entrevistador fue Juan Pérez, año 2022, mes mayo, día 30. Interview, ¿de quién fue la persona que fue entrevistada? Imagínense que fue Pedro Cárcamo, digamos. Ok, ya agregó la fuente. Entonces ya está en fuente. Cuando lo quiera citar, pues solo le da insert citation. Aquí está ya, Cárcamo Pedro. Y apareció listo, ¿no? Cuando lo quiera citar, por ejemplo, está hablando en este párrafo usted de la entrevista y aquí le inserta la cita. Y más adelante en referencias, ya cuando toque las referencias, se va a dar cuenta que cuando ya toque poner las referencias, ponemos aquí bibliography y ya se la va a listar. Ahí está el Cárcamo, P2003, IoT, y ya le pone el formato, APA, ¿no? Si estamos usando el triple, porque el triple es la que nos interesa, luego seleccionamos aquí Style y triple y listo. Ya le puso formato de triple y aquí también la referencia. Esa sería la manera. Muy bien. Mauricio saca, para nosotros que nos queremos entrar en una investigación, recomendando las principales herramientas que hemos ido conociendo, esto, revistas, sitio web y alguna bibliografía que podamos leer para andar más en los temas. Bueno, en la otra sesión, bueno, la próxima semana vamos a hablar de las herramientas a nivel informático, a nivel web, que nos van a servir. De eso vamos a practicar la otra semana. Porque les comento, hemos hablado de varios tips. En la otra semana también vamos a hablar un poco de los rankings de la revista, cómo funcionan, para que tengan más herramientas, Mauricio, para poder ir conociendo y explorando, ¿verdad? Ese universo de cosas que implica el mundo de la investigación. No sé si alguien más quería comentar algo. Muy bien, si no hay entrevista, perdón, no hay pregunta, pues vamos a cerrar la sesión. Hasta aquí Muchísimas llegamos. gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, por su intervención del día de hoy. Le agradecemos mucho por compartir con nosotros esta tercera sesión. Agradecemos también a todos y a todas por su asistencia en esta penúltima sesión y les recordamos llenar el formulario de asistencia. Recuerden que se extenderán diplomas de participación en el taller si asistieron a las 4 sesiones. Si no hay nada más que comentar. Sí, se me olvidaba comentarles que ya les coloqué el link del canal de YouTube para que puedan acceder a los videos que se han grabado. Así que ya pueden ingresar a ver esos videos. Y también abajo está la lista de asistencia, así que pueden empezar a llenarlo. Agradecemos nuevamente al doctor Cardona y pues damos por finalizado el evento y en nombre de la rama estudiantil IEEE les deseamos una feliz noche.